Es posible dirigir una empresa con claridad, orden y propósito. Una empresa en donde cada decisión responda a una dirección y no a la improvisación. En donde cada área tenga una guía clara y todas trabajen hacia un mismo objetivo. Al finalizar este video vas a conocer cuál es el sistema que Dios estableció en nosotros para ser productivos. Soy Viviana Villegas y te doy la bienvenida a Escuela de Gobierno Empresarial. Aquí vas a encontrar principios, herramientas y estrategias para dirigir, gestionar y gobernar tu empresa. Primero, quiero contarte que nuestro principal fundamento es Jesús y la Biblia. Por eso, aunque vamos a hablar de estrategias, administración, finanzas y liderazgo, todo lo enseñaremos a la luz de la palabra de Dios. Y antes de profundizar en el contenido, quiero mostrarte algo importante, porque lo que muchos empresarios están viviendo hoy no es un caso aislado ni un problema individual. Cuando observamos las cifras, encontramos un patrón que se repite en distintos países de Latinoamérica. Vamos a tomar como ejemplo 3 países. Empecemos por Colombia. Según Confecámaras, solo el 33.5% de las empresas colombianas sobreviven durante sus primeros 5 años. Esto significa que de 3 empresas que se crean, 2 no logran consolidarse. Y lo interesante es que Confecámaras no señala como principal problema la falta de clientes o la falta de ventas. Habla de las dificultades para acceder a financiación, problemas en la gestión de los recursos y el poco conocimiento del mercado. Veamos ahora México. Según INEGI, el 52% de las empresas cierran durante sus 2 primeros años y solo el 35% permanece después de los 5 años. En Chile ocurre algo similar. Aunque las cifras varían según la fuente, la mayoría coincide en una sola realidad. Cerca de 8 de cada 10 emprendimientos no alcanzan su primer año de vida. Cuando ponemos estas cifras una al lado de la otra, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué tienen en común empresas de países diferentes que enfrentan realidades distintas? La respuesta es muy interesante. El problema no suele ser que no vendieron o porque el mercado no respondió. En la mayoría de los casos, el problema empieza dentro de la empresa, en la manera como se administra, cómo se toman las decisiones y cómo se gestionan los recursos y cómo se lideran las personas. En otras palabras, en la manera en cómo se gobierna lo que ya tienen. Y esto nos lleva a una pregunta aún más importante. ¿Existe algún principio que explique por qué tantas empresas enfrentan la misma realidad? Y para responder esa pregunta, no quiero empezar por un libro de administración ni por una teoría empresarial. Vamos a ir juntos al primer capítulo de la Biblia, al origen de todo, a la creación. Es muy importante que vayamos al Génesis porque si queremos entender cómo debe funcionar cualquier aspecto de nuestra vida, primero necesitamos conocer el diseño de quien lo creó. Y este diseño está en la palabra de Dios. La Biblia no solo es un libro que rige nuestra vida espiritual, también encontramos en ella principios, instrucciones y modelos que Dios estableció para gobernar correctamente todo lo que Él pone en nuestras manos. Por eso quiero que vayamos al capítulo 1 de Génesis. Leamos los primeros versículos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pasó un tiempo y ocurrió algo que dejó la tierra desordenada y vacía. Pero no es aquí donde vamos a profundizar. Observemos otra cosa, la condición en que la tierra estaba. Dice que estaba desordenada y vacía. Ahora, por un momento quiero que hagamos un ejercicio. Piensa en tu empresa. ¿Cómo está hoy? Aunque tienes un equipo de trabajo, ¿te sientes solo o sola? ¿Existe claridad hacia dónde vas? Cada persona conoce la responsabilidad que tiene y las decisiones responden a un propósito o se deben resolver por algo de urgencia en el momento. No te hago estas preguntas para señalarte un problema. Te las hago porque reconocer la realidad es el primer paso para poder transformarla. Y permíteme decirte algo. Si hoy identificas desorden en tu empresa, no quiero generarte carga. Muchos hemos pasado por esa etapa. La diferencia está en aprender cómo Dios transforma el caos en orden. Y eso es precisamente lo que vemos en Génesis. A partir del versículo 3, Dios empieza a separar, a ordenar, a establecer límites, a dar nombre, a asignar funciones. Todo lo que Él crea tiene un propósito y una manera de funcionar. Nada queda al azar. Y aquí quiero que observemos algo muy importante. Dios no solamente creó todas las cosas, también estableció el orden por el cual debían de funcionar. Por ejemplo, al sol le dio la función de gobernar el día y a la luna la noche. A los árboles le dio la capacidad de dar fruto con semillas para que de esa semilla nacieran árboles de la misma especie. A los animales les dio la capacidad de multiplicarse para que cada uno se reprodujera según su género. Y a toda la creación le dio instrucciones claras. Cada elemento fue creado con un propósito y una función, un orden. Y cuando leemos este relato en la creación, encontramos algo como patrón. Primero, Dios establece el orden, crea una estructura
estructura y ejecuta. Y es allí donde aparece una gran pregunta. ¿Cuál fue el sistema que Dios entonces estableció para el ser humano? Y la respuesta la podemos encontrar en unos versículos más adelante, en Génesis 1, 27, 28. Así que Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y a continuación dan las primeras instrucciones. Los bendice y les dice: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Vamos a detenernos por un momento en estas palabras, porque aquí no encontramos una sugerencia, encontramos una asignación y un mandato. Las primeras instrucciones de Dios que le dio al ser humano fueron muy claras. La primera es: sean fructíferos y multiplíquense. Y la segunda es: gobiernen sobre la tierra. Y vamos a ver algo muy importante. Generalmente pensamos que gobernar es una responsabilidad reservada para quien tiene autoridad en algún lugar o que ocupa un cargo o que dirige una nación. Pero lo que dice este texto es que Dios le dio esta asignación a toda la humanidad, a ti, a mí, a todos los hombres y las mujeres. Eso significa que gobernar no es una función de unos pocos, es una responsabilidad de todos los seres humanos. Ahora bien, Dios les estaba entregando a Adán y a Eva la tierra y todo lo que había sobre ella, las plantas, los animales, todo lo que hay en la tierra. Él lo puso en manos de ellos. En otras palabras, Dios nos entregó a todos la responsabilidad de ejercer dominio sobre todo lo que Él pone en nuestras manos. Y este es un principio fundamental. No fuimos creados solamente para trabajar, fuimos creados y diseñados para gobernar. Y ese gobierno tiene un propósito: dar fruto y multiplicarse. Me gustaría que pienses por un momento en esto. Si Dios te ha confiado una familia, debes ejercer gobierno sobre ella. Si te ha confiado recursos, dinero, tiempo, salud, debes ejercer gobierno sobre estos recursos. Si te ha confiado una empresa, también espera que ejerzas gobierno sobre ella y que a través de esto Él sea glorificado. Este fue el diseño de Dios desde el principio. El mismo sistema que da orden y que permite que se dé fruto y multiplicación. Y cuando lo entendemos, muchas cosas empiezan a tomar sentido. Entendemos que el problema no siempre está en la falta de oportunidades o en la falta de recursos o en la falta de talento. Muchas veces el verdadero problema está en la falta de gobierno sobre lo que Dios ya nos ha confiado. Quiero terminar este primer video dejando esto en tu corazón. Dios no solo nos llamó a trabajar, nos llamó a gobernar. Por eso, a partir de hoy, mira tu empresa desde una perspectiva diferente. No la veas únicamente como un negocio, mírala como una asignación que Dios te ha confiado y sobre la que Él espera que tú ejerzas un buen gobierno para que dé fruto y se multiplique. Ahora quiero invitarte a continuar con el siguiente video, en donde vas a descubrir qué debes aprender para gobernar tu empresa. No te lo pierdas. Antes de irte, quiero pedirte 3 cosas. Si este contenido te aportó valor, suscríbete a nuestro canal. Déjame un comentario contándome qué fue lo que más llamó tu atención y compártelo con otros empresarios. Estoy convencida de algo. Cuando más empresarios aprendamos a gobernar conforme al diseño de Dios, más empresas darán fruto y se multiplicarán y glorificarán el nombre de Dios. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.